el capítulo número 12, en la 10ª edición del PHTLS. Estábamos estudiando esto, pero me mandaron una emergencia, así que ya volví. Aquí estoy. Ya saben, muchachos, vamos a iniciar. Si tienen alguna pregunta antes de iniciar para poder hacer el corte y subirlo al YouTube para que se mantenga intacto sin interrupciones. ¿Tienen alguna pregunta ahora? ¿Cómo estamos, muchachos? Saludos. Kirvan. Lidia, ¿cómo estamos? Gracias. ¿No hay preguntas? Ok, entonces vamos a continuar con lo que estábamos estudiando. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo hacer extricación vehicular? De ese tema ya hablamos, pero podemos hablar más adelante. Ahorita vamos a hablar del capítulo número 12, ¿ok? Todo lo que es acerca de extricación vehicular está en los videos anteriores, en todo lo que es lesión raquimedular. Ahí tocamos todo ese tema. Ok, muchachos, bienvenidos todos. Vamos a continuar con la segunda parte de lo que es el capítulo 12 del PHTLS en su 10ª edición. Nos estaba diciendo que en la introducción lo más importante es que no tenemos que distraernos con las lesiones de las extremidades, que siempre tenemos que enfocarnos a lo que es la prioridad, el X, A, B, C, ¿no? Entonces, que no importa qué tan mal se vean las heridas, si es que no es una herida exsanguinante, tenemos que siempre realizar la evaluación primaria y después en la secundaria tenemos que atender este tipo de lesiones, fracturas, dislocaciones, etcétera, etcétera. Entonces dice, cualquier problema encontrado durante la encuesta primaria debe corregirse antes de pasar a la encuesta secundaria. Esto puede significar retrasar la encuesta secundaria hasta que el paciente esté en camino al hospital o incluso, en algunos casos, esperar hasta que llegue al departamento de emergencias. Los pacientes con traumatismos críticos pueden ser asegurados y transportados en tableros y otros dispositivos equivalentes para facilitar el movimiento del paciente y permitir la reanimación y el tratamiento de lesiones tanto críticas como no críticas. Así que aquí es súper importante, señores, miren, aquí en donde dice que se pueden asegurar a los pacientes en tableros, no dice solo tienen que utilizar tabla espinal. La tabla espinal no es un dispositivo para transporte de pacientes de larga distancia, solamente distancias cortas. La tabla espinal sirve para la extricación, para extraer los pacientes de los vehículos, de lugares que son de difícil acceso y ponerlos en la camilla y sacar la tabla de la camilla para poder transportarlos sin la tabla espinal cuando los transportes son más largos de 15 minutos, ¿no? Así que por eso tienen que pensar que también tenemos la camilla pala, que es más cómoda que la tabla espinal, y obviamente tenemos la camilla en sí con su colchoneta que es lista para transportar a pacientes que también son producto de trauma y que les van a dar un poquito más de confort, de comodidad durante el transporte, disminuyendo los puntos de presión, el dolor y el estrés que causa la tabla espinal. Así que importantísimo, señores, de este punto. El uso de dichos dispositivos permite la estabilización de todo el paciente y de todas las lesiones cuando corresponda en una plataforma que permite mover a la víctima sin alterar las férulas. Los detalles de la restricción de movimiento de la columna se analizaron en el capítulo 9, así que si tienen preguntas acerca de eso, por favor pueden ir hacia el capítulo número 9, que lo revisamos hace 2 meses más o menos.
Los detalles, ya. El paramédico hospitalario, el paramédico debe considerar el riesgo de retrasar el tiempo de transporte versus el beneficio de entablillar las extremidades que tienen dolor musculoesquelético sin deformidad, crepitación obvia. En general, cualquier deformidad en las extremidades debe enderezarse o realinearse de otro modo luego de inmovilizarse para su transporte. Es poco probable que el paramédico aplique más fuerza o lesión que la sufrida durante el movimiento del trauma. Y señores, en rojo, y existen importantes desventajas al dejar una extremidad en una posición gravemente deformada durante un tiempo prolongado. En resumen, señores, si ustedes tienen que atender prioridades como la vía aérea, detener la hemorragia, empezar a ventilar, controlar sangrados menores, eso siempre va a ser prioridad antes de estar entablillando a pacientes en la escena. Si eso va a retrasar tu tratamiento, no lo tienes que hacer. Dale la prioridad a las prioridades de la evaluación primaria. Segundo, dice, por favor, después de que hayas atendido toda la evaluación inicial y el paciente se encuentra estable, no lleves al paciente con las piernas deformadas o el brazo deformado porque no lo quieres alinear, porque no quieres ponerle en una posición anatómica, ¿ok? Entonces, lo más importante es que si el paciente está estable y tú tienes el tiempo, es que no lo lleves en una posición gravemente deformada. Es como lo dice específicamente el PHTLS. No lo dejes en una posición gravemente deformada durante tiempos muy prolongados. Lo que nos dice que, por favor, si tenemos que hacer reducciones de las fracturas para poder transportar a este paciente en una forma segura y más cómoda, entonces hay que hacerlo. No se olviden que es importantísimo. ¿No se escucha? ¿No me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí se escucha? Oh my God. Ok. Bueno, revisen su teléfono entonces. Por eso sí me toca parar porque a veces como que el micrófono no se escucha. Perdón, muchachos. Alguien dijo que no se escuchaba. Entonces, por favor, miren, antes de hacer reducciones de cualquier tipo de fractura en este tipo de pacientes, siempre tenemos que utilizar medicamentos de sedación y analgesia al mismo tiempo. O si tú tienes ketamina en tu ambulancia, en tu unidad, por favor, utiliza la ketamina. ¿Por qué? Porque este medicamento tiene la ventaja de ser un sedativo y analgésico potente. Entonces va a ayudar al paciente no solamente con olvidarse lo que está pasando, sino que también va a ayudar con el dolor del paciente en las lesiones que él está teniendo. ¿Ok? No se olviden, por favor, de seguirme en Facebook como Dani Astudillo. Vamos a hablar un poquito de anatomía. Justamente analizando este tipo de heridas, la mayoría de gente se enfoca en qué tan mal se ve esta herida, dejando de lado las prioridades, que son la vía aérea, la ventilación y la circulación. O sea, darnos cuenta si el paciente está en shock o no está en shock, o si está a punto de caer en shock, está en un shock compensado o ya está en un shock descompensado. Esa va a ser siempre nuestra prioridad. Y esto después lo vamos a atender. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Algunas lesiones de las extremidades, aunque de apariencia dramática, no ponen en peligro la vida inmediatamente de tu paciente. Así que no te dejes llevar de solamente las lesiones o cómo se ven estas lesiones, ¿ok?
¿Qué nos dice la anatomía y la fisiología en esta parte? El cuerpo humano, ya maduro, tiene aproximadamente 206 huesos. El esqueleto se divide en dos, señores. Tenemos dos divisiones primarias, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. ¿Pero qué es el esqueleto axial? Este comprende los huesos de la parte central del cuerpo, incluidos el cráneo, la columna, el esternón y las costillas. ¿Ok? Nuevamente, esto es lo principal. El esqueleto axial comprende los huesos de la parte central del cuerpo, incluidos el cráneo, la columna, el esternón y las costillas. Mientras que el esqueleto apendicular está formado por el resto de huesos. Aquí lo vamos a ver. Del resto de huesos de las extremidades, que son las superiores y las inferiores, incluyendo la cintura escapular y la pelvis. Aquí vamos a excluir el sacro. El cuerpo humano tiene casi 650 músculos individuales que se clasifican según su función. Los músculos específicos de este capítulo son los voluntarios o los esqueléticos. ¿Ok? Estos músculos se clasifican como esqueléticos porque mueven el sistema esquelético. Los músculos de esta categoría mueven voluntariamente las estructuras del cuerpo. Otras estructuras importantes que se analizan en este capítulo son los tendones y ligamentos. ¿Ok? Pero ¿qué es un tendón? Un tendón es una banda de duro tejido fibroso inelástico que conecta un músculo al hueso. En la parte blanca, al final de un músculo, que se une directamente un músculo al hueso que moverá un ligamento. Este es una banda de tejido fibroso resistente que conecta el hueso con hueso y su función es mantener unidas las articulaciones. Esto revisando un poco de la fisiología y anatomía del sistema musculoesquelético. En la evaluación, entrando a lo que a nosotros nos importa, vamos a ver que tenemos 3 puntos que son principales. La evaluación en el traumatismo musculoesquelético se puede clasificar en 3 tipos principales. Las lesiones musculoesqueléticas potencialmente mortales como hemorragias externas o hemorragias internas dentro de la pelvis o la extremidad. Traumatismos musculoesqueléticos que no ponen en peligro la vida asociada con un traumatismo multisistémico que pone en peligro la vida, o sea, lesiones potencialmente mortales más fracturas de extremidades. Y por último, el número 3, traumatismo musculoesquelético aislado que no pone en peligro la vida del paciente, y estas son fracturas aisladas de las extremidades. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? El punto número 1. En las lesiones musculoesqueléticas potencialmente mortales, estamos hablando de las hemorragias. Nuevamente vamos a hablar de la X, ¿no es cierto? Cuando recién empezamos nuestra evaluación inicial, la X. O una hemorragia interna como en la pelvis. ¿Por qué? Porque dentro de la pelvis se puede colectar como 3 litros de sangre, y eso va a poner a nuestro paciente en un shock hemodinámico, en un shock hipovolémico, y va a estar hemodinámicamente inestable. Eso es el punto número 1. El traumatismo musculoesquelético que no pone en peligro la vida, pero sí está asociada con lesiones potencialmente mortales. Estas pueden ser amputaciones, fracturas abiertas o expuestas, en donde no está afectada la vía aérea, no está afectada la circulación, pero sí está afectado un hueso largo o está afectado una articulación en una gran porción. Y por último, en donde tenemos las fracturas que son aisladas, que son fracturas menores, fracturas cerradas, en donde no tenemos nada que ver
con amenazas a la vida de nuestros pacientes, ¿no? Esos son los 3 puntos que vamos a estar hablando. Una lesión musculoesquelética que no pone en peligro la vida puede ser un indicador de la fuerza involucrada con la lesión y debe alertar al paramédico para evaluar un posible traumatismo multisistémico. Se debe tener cuidado de que no se distraigan con lesiones musculoesqueléticas que no ponen en peligro la vida, pero son dramáticas. En este caso, les voy a poner un ejemplo. Un accidente de un conductor de moto, ¿no es cierto? El paciente está viajando más o menos a 30 millas por hora, podemos decir que son como 40 kilómetros por hora, sufre un impacto frontal con un bus al frente de él y sufre una fractura de mano. Ok, no hay nada más. El paciente tiene una fractura cerrada en su mano y aparentemente no está pasando nada más en el resto del cuerpo. Una vez que le sacamos el casco, lo ponemos en la camilla, el paciente empieza a respirar más rápido, empieza a decir que tiene dificultad para respirar, tú empiezas a ver que la saturación de oxígeno empieza a bajar, que la capnografía empieza a subir, que la frecuencia cardíaca empieza a subir. Entonces, tú empiezas a analizar por qué está pasando todo esto y tú puedes fijarte que hay un golpe en un lado del pecho. En ese lado del pecho tú empiezas a escuchar y empiezas a darte cuenta que hay ruidos disminuidos. Entonces, si es verdad, no hubo lesiones graves en la parte del musculoesquelética, pero lo que se estaba ocultando era un neumotórax, que si nosotros no ponemos atención a eso, por el tipo de incidente, como nos dice aquí, entonces nos vamos a dar cuenta muy tarde, ya cuando el neumotórax sea atención, cuando todos los síntomas ya estén demasiado graves. Por eso es que es importantísimo que ustedes pongan su criterio clínico, señores, criterio clínico, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el mecanismo de la lesión? ¿Cuál es el mecanismo de la lesión? ¿Fue una altura de más de 20 metros, un accidente de tránsito a más de 60 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora, 150 kilómetros por hora? El paciente fue arrollado por una bicicleta, por un camión. ¿Qué es lo que pasó, no? Entonces, esto es lo que vas a poner junto con tu criterio clínico, tu criterio médico, y vas a empezar a analizar y te vas a dar cuenta que puede ser potencialmente mortal. Entonces, de eso es lo que está hablando ahí. Vamos a hablar del mecanismo de la lesión. Comprender el mecanismo de la lesión es una de las funciones más importantes de la evaluación y el tratamiento de una paciente traumatizada. Determinar rápidamente el mecanismo de la lesión y su energía asociada, como por ejemplo, aquí les dice, caerse estando de pie versus ser arrojado desde una motocicleta a alta velocidad. Ayudará al profesional de la atención prehospitalaria a sospechar y reconocer las lesiones o afecciones más críticas. Lo mejor fuente para determinar el mecanismo de la lesión es directamente el paciente. Siempre ustedes van a tener familiares, oh no, él estuvo así, esto pasó, que no sé qué, pero si el paciente está consciente, el paciente nunca perdió la conciencia y él está orientado en tiempo, espacio, persona y evento, él es tu mejor informante, no vayas a nadie más. Pero, ¿qué pasa si el paciente está confundido? Entonces, vamos a ir con el familiar o vamos a ir con los curiosos. Pero, si es que no hay ninguno de ellos, el paciente está confundido, no sabe lo que pasó, no hay familiares, no hay curiosos. Entonces, si el paciente no responde, los detalles de la lesión se pueden obtener de los testigos. Si ninguna de estas opciones está disponible, tenemos que recopilar observaciones en el lugar y el patrón de las lesiones encontradas. Es así que cuando nosotros llegamos y hay un paciente inconsciente en el piso,
que el familiar regresó de hacer compras, tú te fijas que hay una escalera, que está una escalera y que al paciente le dijeron, hey papá, no se suba a la escalera, nosotros vamos a arreglar ese foco, yo le voy a cambiar ese foco. Y después de que llegan y está la escalera debajo del foco y el paciente está al pie de la escalera, ¿qué crees? No necesitamos que alguien nos diga qué es lo que pasó, sino que podemos asumir qué fue lo que pasó en ese instante. O si tú tienes un paciente que tiene una herida por arma de fuego, entonces tú puedes asumir, no necesitas nada más, que fue eso lo que le pasó, ¿no? Así que esto es acerca del mecanismo de la lesión. Vamos a seguir revisando esto de aquí. Y dice, en el examen físico tenemos que presentar esta información directamente al centro receptor, o sea, al hospital al que tú estás yendo, y no te olvides de poner toda esta información en tu PCR. ¿Qué es eso? En tu reporte de paciente, ¿no es cierto? Según el mecanismo de la lesión, el profesional de atención prehospitalaria puede desarrollar un alto índice de sospecha sobre las lesiones que podrían haber sufrido los pacientes. Acuérdense que estábamos haciendo el análisis de 2 pacientes que fueron atropellados por un vehículo alto, ¿no es cierto? Entonces, el paciente pediátrico o el niño puede ser más afectado. ¿Por qué? Porque la camioneta, al ser más alta, va a golpear primero la cabeza y el pecho, mientras que el adulto va a golpear primero la cadera y las piernas. Entonces, por posición anatómica, va a ser muchísimo peor en los niños. Y tú, como ya sabes esto, entonces vas a tener esto que dice que es importantísimo: desarrollar un alto índice de sospecha. Tu índice de sospecha es como que tú eres un investigador privado. Vas a decir, oh, ok, veo esa escalera, veo que el paciente está inconsciente, no hay nadie más. O veo que el paciente tiene las 2 piernas fracturadas y no tiene un balcón, sino que la ventana está abierta. Puede ser que saltó, ¿no es cierto? Que pasa todo el tiempo. Entonces, eso es lo que necesitamos. Y por la altura, entonces, puede tener no solamente fracturas de las piernas o de los miembros inferiores, sino que también puede haber repercusión en la cadera y en la espalda, ¿no es cierto? Y según esto, tenemos que considerar que el conocimiento de diversos patrones de lesiones pueden traer a la mente lesiones adicionales por las cuales se deben evaluar al paciente. Vamos a poner diferentes ejemplos. En este caso, el PHTLS te va a poner 3 ejemplos. Dice, si un paciente salta por una ventana con los pies por delante, la principal sospecha de lesión serían fracturas de las extremidades inferiores, la pelvis o la columna. Vean lo que acabamos de hablar. Las lesiones secundarias a considerar serían las lesiones, obviamente, abdominales por posibles mecanismos de cizallamiento. Segundo, si un paciente se ve involucrado en una colisión de motocicleta con un poste telefónico y la cabeza del paciente golpea el poste, las lesiones primarias incluirán lesiones en la cabeza, en la columna cervical y la columna torácica. Una lesión secundaria podría incluir una fractura de fémur por golpear el fémur con el manillar de la motocicleta. Y el último ejemplo, si un pasajero en un accidente automovilístico sufre una colisión de impacto lateral, la consideración de traumatismo musculoesquelético incluirá fracturas de las extremidades superiores e inferiores o lesiones de la pelvis del lado que sufre el impacto. Los patrones de lesiones asociados a considerar, incluyendo lesiones en la cabeza, lesiones en las costillas o pulmones y lesiones abdominales, ¿no? Entonces es aquí donde el alto índice tuyo de sospecha de que va a haber algo más. Ok, no es solamente que se rompió una pierna, ¿no? La energía fue tan alta que pudo romper un hueso largo, entonces tenemos que sospechar de que va a haber más lesiones. Y siempre tener en cuenta que tenemos que evaluar los signos vitales cada 5 minutos. Si tú ves que
o estás sospechando de que algo más está pasando. Pero si el paciente está todo tranquilo, se está riendo, está conversando contigo, los signos vitales también, entonces, ¿qué? Los signos vitales, cada 15 minutos el paciente está estable y no hay ningún problema, ¿no es cierto? Vamos a hablar ahora de las encuestas primarias y secundarias. Entre estas tenemos las encuestas primarias, ¿no es cierto? Los primeros pasos de cualquier evaluación de un paciente son garantizar la seguridad del lugar y evaluar la situación, ¿no es cierto? Después de eso, una vez que la escena sea lo más seguro posible, se podrá evaluar al paciente. El estudio primario se basa en los componentes necesarios para mantener la vida. Nuevamente, aquí estamos hablando del X, A, B, C. Vías respiratorias, la respiración y la circulación. Escuchen esto, muy atento, por favor. Aunque las fracturas anguladas o las amputaciones parciales pueden llamar la atención del profesional de la atención prehospitalaria debido a su impacto visual, porque claro que te impacta, no es que tú ves todo el tiempo, ¿no? Un fémur acá arriba, la pata al hombro. Es bonito ver la pata al hombro, pero no así en esos accidentes, ¿no? Entonces, ese impacto visual te puede distraer de lo principal, que es la vía aérea, la respiración y la circulación. La hemorragia puede ser desangrante, las vías respiratorias, la respiración, la circulación, la discapacidad y la exposición al medio ambiente. Están hablando del X, A, B, C, D, E. Siguen siendo las partes más importantes de la encuesta primaria. Para un paciente con condiciones potencialmente mortales identificadas en la encuesta primaria, el tratamiento del trauma musculoesquelético debe retrasarse hasta que se corrijan estos problemas. O sea, nuevamente, todas las lesiones de las extremidades, señores, se pueden retrasar y hasta se pueden dejar sin atención si el paciente está teniendo un sangrado exsanguinante, si el paciente no tiene las vías aéreas abiertas, si el paciente no está ventilando correctamente, si el paciente te está dando signos y síntomas de shock, entonces tienes que controlar el C, ¿no? Lo estamos repitiendo una y otra vez. La hemorragia externa desangrante, o sea, la X, a menudo se debe a causas musculoesqueléticas y debe abordarse primero en el examen primario. Generalmente con presión directa. Si ven, la presión directa es lo primero que se tiene que hacer siempre que tenemos un sangrado exsanguinante. Señores, no es que, ok, me gusta el torniquete, vamos al torniquete. No, siempre, toda la vida, les enseñé en el control de hemorragias que lo más importante y como tú vas a salvar la vida no es el torniquete, es como tú controlas la hemorragia con presión directa. Después de la presión directa, seguida de la aplicación inmediata de un torniquete, si ven, ahora sí viene el torniquete, que siempre va a ser a un nivel proximal. Proximal quiere decir lo más cerca al cuerpo. Si el paciente tiene lesiones que ponen en peligro su vida, el paramédico, luego de evaluar, abordará las vías respiratorias, la respiración y la circulación. Esto hace mucho énfasis el PH-TLS porque hay mucha gente que no entiende. Yo les pasé los videos en donde mucha gente empieza a inmovilizar al paciente y se olvida de que el paciente no está respirando. Una vez que ya le pusieron la ferulita, le pusieron una curita, le pusieron una venda, entonces se dieron cuenta que el paciente ya no respiraba y no tenía pulso. Así que por eso es esto que es importante y está redundante y te habla una y otra vez. ¿Por qué? Porque no lo hacen. Si el paciente no tiene lesiones que pongan en peligro su vida, el paramédico puede proceder a la evaluación secundaria. Así de fácil y así de sencillo. Así de fácil y sencillo, que así fuera en la vida real, no muchachos, sería lindísimo ver esos videos que me mandan. Tienen una cantidad de videos que me mandan, señores. Vamos a hablar de la encuesta secundaria o la evaluación secundaria. Con la excepción de evaluar y tratar las hemorragias desangrantes,
de las extremidades que ocurren durante el examen primario, la evaluación de las extremidades se realice durante la evaluación secundaria. Para facilitar el examen físico, el profesional de atención prehospitalaria considera quitarle toda la ropa al paciente, no el paramédico o la paramédico, sino al paciente, y hacer un reconocimiento primario, según nos permita el entorno. Si el mecanismo de la lesión no es obvia, se debe hacer todo lo posible para exponer de manera segura la pelvis y las extremidades superiores e inferiores, incluidas las manos y los pies. Además, se puede interrogar al paciente o los transeúntes sobre cómo se produjeron las lesiones. También se debe interrogar al paciente sobre la presencia de dolor en las extremidades. Es así que yo les contaba, señores, que tuvimos un paciente herido de arma de fuego que pasó por el músculo. Entonces le sacamos todo y mi compañero no quiso cortarle los calzoncillos. Cuando llegamos al hospital ya le habíamos puesto el torniquete y todavía había sangrado. Cuando llegamos al hospital lo transferimos a la cama del hospital, y cuando le cortaron los calzoncillos y le sacaron, se dieron cuenta que la bala pasó por el músculo y llegó hacia el testículo, y en el testículo pasó hacia el otro lado, y eso era lo que estaba sangrando. No era el músculo, sino que le estaba sangrando de sus testículos. Por eso que es importante, especialmente en pacientes heridos de arma de fuego o arma blanca, hacer una exposición completa del paciente para darse cuenta de dónde está sangrando. Saber hacer un examen de cabeza hacia los pies completo y que no nos falle, ¿no es cierto? Vamos ahí. La mayoría de los pacientes con lesiones musculoesqueléticas importantes siempre van a decir que tienen dolor. ¿Por qué? Porque duele, ¿no es cierto? A menos que haya una lesión en la médula espinal. Así que si tú ves a un paciente que tiene el brazo acá y la pierna acá atrás y dice, no me duele, estoy bien, mueve los dedos y no puede mover, entonces no tiene dolor, es porque hay daño a nivel de la médula espinal, ¿no? La evaluación de las extremidades siempre va a incluir la evaluación de el dolor, debilidad y sensaciones anormales en las extremidades. Se presentan especialmente, se presta especial atención en las siguientes lesiones. Siempre vamos a poner más atención. Escuchen lo que dice el paciente. Oiga, me está doliendo el brazo. Oh, ok, pero siento como que un hormigueo y por eso es que me duele. Oh, está como que le camina hormigas, como que le están pasando como electricidad. Entonces, evalúa la fuerza, ¿no? A veces tienen una fuerza disminuida y puede ser porque hay un daño a nivel de, ¿cómo se llama? Nervioso, o puedes que haber, ¿cómo se llama? Una lesión cuando se llena de sangre. Oh, se me fue ahorita. Se llena de sangre el músculo, la extremidad. Compartimento, eso, ¿cómo es? Ve, se me fue. Ahorita se me chispoteó. Compartimental. Compartimental. Se me fue el término, pero ustedes saben a lo que me refiero. Ajá, exactamente, una lesión compartimental. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta lo que el paciente te está diciendo, ¿no? Un síndrome compartimental. Gracias, maestros. Eso era el síndrome. Un síndrome compartimental que se puede desarrollar dependiendo, ¿no? Cuánto tiempo el paciente, por ejemplo, estuvo en el piso o caído, y como nadie pudo llamar al 911, cuando alguien ya llegó, habían pasado 2 horas, 3 horas, 24 horas. A veces los viejitos se caen y hasta el siguiente día que venga el que le cuida, lo encuentra, ¿no? Entonces, hasta eso tú ya puedes ver que se desarrolla este síndrome compartimental. Así que mucho ojo con eso. Las lesiones de los huesos y articulaciones
Esta evaluación se logra inspeccionando las deformidades que pueden representar fracturas, dislocaciones y palpando la extremidad en busca del dolor y la crepitación. La falta de estos hallazgos físicos no excluye la posibilidad de fracturas u otras lesiones musculoesqueléticas. Recuerden que no necesita que el hueso estar así separado para que haya una fractura en el hueso. Hay diferentes tipos de fractura en los huesos y a veces puede estar fracturado, pero no está desplazado, ¿ok? Así que tenemos que tener mucha atención en esa parte de ahí. Aquí dice, la crepitación puede provocarse palpando el sitio de la lesión y mediante el movimiento de la extremidad. La crepitación suena como un chasquido, un crujido o un estallido. Al estallido del envoltorio de burbujas de plástico que se utiliza para empacar. Esta sensación de que los huesos rozan entre sí durante la evaluación de un paciente puede producir lesiones adicionales. Por lo tanto, una vez que se nota la crepitación, no se debe tomar medidas adicionales o repetitivas para producir daños más graves, ¿no es cierto? O sea, hey, yo ya me fijé que está roto y le muevo, porque no es suficiente ver que está deformado, sino que ahora le muevo y ya escucho el crack, 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 crack. Entonces ya no tengo que volverle a mover. Si tú ya ves que la extremidad está deformada y el paciente está estable, entonces deberías hacer un solo movimiento, hacer la reducción de la fractura para inmovilizar después de que le hayas dado sedación y analgesia. Pero por favor, no vayas a estar manipulando, especialmente en la cadera. Acuérdense que a la gente le gusta hacer libro abierto, libro cerrado, libro abierto, libro cerrado. Es como la Biblia que nunca usas. No la abres ni la cierras. Sino que si ya la abriste y te diste cuenta que está una lesión o que es súper doloroso, ya no la cierres. Déjala así. Te diste cuenta, está dolorosa, entonces ahora tenemos que estabilizar esa pelvis. Punto. No vamos a volver libro abierto, libro cerrado. Eso es una vaina que les enseñan en la clase, pero en la vida real, eso, si el paciente tiene una pelvis inestable y tú le empiezas a mover, entonces puedes generar más lesiones e incluso agravar la hemorragia pélvica, ¿no es cierto? Ok. Vamos hasta acá. Vamos a hablar de las lesiones del tejido blando. El profesional de atención prehospitalaria va a inspeccionar visualmente en busca de hinchazón, laceraciones, abrasiones, hematomas, color de la piel y heridas. Va a considerar la posibilidad de que una herida cercana a una fractura aparente sea una fractura abierta. Acuérdense que si el hueso atravesó un poquito la piel, un poquito, eso ya es una fractura abierta. A veces la gente dice, oh, sí, tiene una heridita, pero no es abierta, es cerrada. No, a esa herida también la vamos a tratar como una fractura abierta. Aquí viene, señores, la firmeza y la tensión de los tejidos blandos juntos con el dolor que parece desproporcionado con respecto a los hallazgos, generalmente pueden indicar la presencia de un síndrome compartimental. Ahí está la palabra que se me olvidó. Un síndrome compartimental que la mayoría de gente no lo entiende. Le digo, ahora sí ya pueden leer. ¿Por qué no me dijeron que estaba al revés? Ok, el síndrome compartimental. ¿Pero qué es el síndrome compartimental? El síndrome compartimental es una lesión que pone en peligro una extremidad y debe comunicarse al médico del hospital. El tratamiento del síndrome compartimental se analiza más adelante en este capítulo. O sea, no se me adelanten, ya vamos a ver cómo se trata este síndrome compartimental. Por último, la perfusión. La perfusión debe evaluarse identificando el pulso palpable más distal, o sea, el radial o el cubital en la extremidad superior o el dorsal del pie
o tibial posterior en la extremidad inferior y observando el tiempo de llenado capilar en los dedos de las manos y los pies ante la ausencia de pulsos distales. Esto es una emergencia urgente o es fácil, tú tienes que realinear, tienes que reducir la fractura y tú vas a volver a ver la recirculación de sangre en esa extremidad. Aquí dice, en las extremidades pueden indicar rotura de una arteria, compresión del vaso por un hematoma o fragmento de un hueso o un síndrome compartimental. Los hematomas grandes o en expansión pueden indicar la presencia de una lesión en un vaso grande. Acuérdense de la paciente que hicimos el estudio de caso donde tuvo el impacto en la cabeza y se le empezó a hacer un hematoma gigante en la parte frontal y parietal y el ojo, obviamente. Eso era porque había un sangrado que puede ser arterial que no estaba controlado y se le empezó a llenar todo de sangre debajo del tejido, ¿no? La función neurológica. Vamos a evaluar la función neurológica también, y la evaluación neurológica del paramédico debe incluir la función motora y sensorial tanto en la parte superior como en la parte inferior de las extremidades. Para la mayoría de las situaciones en el ámbito prehospitalario es suficiente evaluar el funcionamiento neurológico macroscópico. Muestras de las distribuciones sensitivas y motoras de los nervios grandes con la ubicación de las lesiones asociadas que son más comunes. Y la falta de lesión en el sitio previsto en presencia de disfunción nerviosa debería incitar a los médicos, o sea, a los paramédicos, a hacer más preguntas y necesidades de realizar más exámenes. Entonces, para resumir todo esto, ¿qué es lo que yo necesito hacer cada vez que yo hago una inmovilización en una extremidad o estoy haciendo mi evaluación secundaria en una extremidad? Vamos a darnos cuenta que haya pulsos, porque eso nos quiere decir que hay una buena circulación. Vamos a hacer una función neurológica. ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿No? Hay hormigueo, debilidad, hay como electricidad que está pasando por la extremidad que te va a decir que hay complicación en los nervios, ¿no? Especialmente en los distales. Y la función motora, ¿no? Puedes mover los dedos, puedes mover la mano. Entonces, si es que no lo puede hacer, entonces está pasando algo en esa extremidad. Esas son las cosas por las que siempre vamos a estar evaluando. Y obviamente, cuando evaluamos el color, también estamos evaluando la circulación de estos pacientes, ¿no? Acuérdense de seguirme en el Facebook como Dani Astudillo. Ahí estamos en el Facebook. Vea, aquí está justamente lo que estamos hablando, señores. Ya me estaba adelantando. La función motora. En la función motora se puede evaluar preguntando primero al paciente si nota alguna debilidad. La función motora en la extremidad superior se evalúa haciendo que el paciente abra y cierre el puño. Mientras que la función motora en la extremidad inferior se prueba haciendo que el paciente mueva los pies, ¿no es cierto? Generalmente yo lo que les digo a los pacientes es como que frene y acelere, ¿no? Mueva hacia atrás, mueva hacia adelante. Empuje mi mano y ahora empújela para atrás. La capacidad de un paciente para contraer los músculos en los glúteos y apretar las nalgas no elimina la necesidad de un examen rectal durante un examen neurológico completo una vez que el paciente haya llegado al hospital. Este examen sí se hace dentro del hospital. Señores paramédicos y paramédicas, por favor, no hagan exámenes de las nalgas en la ambulancia. Deje eso para los profesionales en la sala de emergencias. Por favor. Función sensorial. Y aquí está la sensorial. Función sensorial. La función sensorial se evalúa preguntando sobre la presencia de déficits o cambios en las sensaciones. La función sensorial debe evaluarse en la cara más distal de cada extremidad. Aquí te dan unas tablas en donde te enseñan cómo hacerlo.
y eso pues le pueden ver después ustedes en el mismo libro, ¿no? Y aquí es donde te van a dar con más detalles de la función motora y sensorial de las extremidades que pueden estar afectadas. Después de cualquier procedimiento de ferulización o de inmovilización, debe realizar una evaluación repetida de la perfusión de las extremidades y del funcionamiento neurológico, ¿ok? Acuérdense de eso. Ahora vamos a hablar de las lesiones asociadas y con esto vamos terminando. Las lesiones asociadas, mientras se realiza encuestas secundarias, las pistas basadas en el mecanismo de la lesión pueden ayudar a descubrir patrones de lesión particulares comúnmente asociadas con esa lesión. Los patrones pueden incitar al profesional de atención prehospitalaria a evaluar lesiones ocultas asociadas con fracturas específicas. Así que hasta ahí vamos a dejar la lección del día de hoy y vamos a continuar la próxima semana con lo que es músculo esquelético, las lesiones musculoesqueléticas que son específicas, ¿no? Específicas, y vamos a ir desglosando cada una de ellas. Hasta aquí llegó la clase. Gracias, señores, por haber estado mirando al otro lado. Acuérdense de seguirme, Dani Astudillo, en Instagram y en Facebook para que puedan ver más videos y análisis de personas que hacen las cosas bien y obviamente de las personas que hacen mal. Muchísimas gracias.